para lo que vamos a tratar ahora, específicamente lo que en el Ecuador implica el delito de lavado de activos y la intervención que podría tener o que tiene el notario o la función notarial en esto que es la prevención del delito de lavado de activos. Entonces, antes de iniciar, les voy a indicar lo que es el contenido, lo que vamos a tratar de ver en estos minutos, es lo que los notarios como sujetos obligados, la prohibición de efectivo, de uso de dinero en efectivo o medios trazables, específicamente lo que sucede en el Ecuador, las reformas introducidas a la ley notarial, a través de la Ley Orgánica de Prevención del Delito de Lavado de Activos, que prohíbe los pagos en efectivo y que no se utilicen medios trazables, es decir, a través de la utilización del sistema financiero. La lesión enorme, porque también vamos a ver que por evitar los pagos o evitar justificar el pago, pues se establecen cantidades menores al valor real de los bienes. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que no exista la trazabilidad del pago. Y ahí estamos frente a otra posibilidad, que es la lesión enorme o la subvaloración o la simulación. Por último, vamos a darles unos tips a los abogados de cláusulas preventivas que podemos nosotros incluir en los contratos para evitar responsabilidad. Y vamos a revisar casos prácticos y criterios registrales. Pero, ¿qué es lo importante, señores asistentes? Y antes de empezar con la ponencia, es que quiero compartir es lo que dice el Código Orgánico Integral Penal sobre el delito de lavado de activos. Porque nosotros cuando entendemos qué comprende el lavado de activos, porque si no sabemos qué comprende, pues no sabemos qué vamos a prevenir. Y vamos a ver que tanto los notarios, los abogados y los usuarios deben cumplir con esta ley para evitar caer en el cometimiento de este delito. Entonces, cuando nosotros estudiamos derecho penal, que ustedes son expertos en derecho penal, pues vamos a ver que aquí existe esto, que es el delito de lavado de activos. Y nos dice, la persona que de forma directa o indirecta, ya nos está diciendo aquí el sujeto que puede cometer la infracción. Y luego tenemos el verbo rector y vemos que tiene 7 numerales y en cada numeral hay varios verbos rectores. Y solamente les digo de manera rápida, porque si analizamos este artículo podemos irnos toda la hora. Pero dice, tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera. Aquí ya tenemos todos estos verbos. Dice de cualquier manera de activos de origen ilícito. De activos de origen ilícito, ¿ya? Entonces no nos dice solamente de activos que provengan del narcotráfico, porque todos pensamos que es del narcotráfico y pensamos y decimos, no, lavado de activos es dinero del narcotráfico. No es así. Dice de origen ilícito, de todo lo que sea de origen ilícito. ¿Qué es lo que es ilícito? Lo que no está apegado a la ley. Y ahí nosotros tenemos como origen ilícito todos los delitos desde defraudación fiscal, desde actos de corrupción, el cohecho, ¿sí? Otro tipo de delitos, podríamos hablar también de tráfico de personas, la evasión de impuestos. Entonces, todos los delitos que tengan o que produzcan dinero o activos de origen ilícito están encaminados a la conformación de este tipo penal, ¿sí? Entonces, debemos tener nosotros mucho cuidado como abogados, como ciudadanos, como notarios y vamos a ver también como empleados de notarías, porque también los empleados de notarías tienen la responsabilidad porque son la primera persona que se pone en contacto con el cliente y es la primera persona llamada a evaluar si es que se podría cometer este delito o estos delitos. Y de ahí tenemos los otros que les voy a leer rápidamente, que es ocultar, disimular o impedir la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito.
Preste su nombre, esto también es importante. El numeral 3, preste su nombre o el de la sociedad o de la empresa para que sea socio accionista para la comisión de delitos tipificados en este artículo. ¿Sí? Aquí vamos a ver que también hay abogados que se prestan para ser socios accionistas de compañías, que luego vamos a tener el problema de que se dedican a actividades ilícitas. En el 4, organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de delitos tipificados en este artículo. Entonces, también como abogados, ¿no es cierto? Vamos a asesorar para que no haya el control de parte del notario, de parte de la unidad de análisis financiero, de parte de la fiscalía, en fin. 5. Realice por sí mismo, por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras o económicas con el objeto de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos. El 6. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por pasos o puentes del país. Y el 7. Declare valores de mercancías superiores a los reales con el objeto de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos. Listo. Entonces, con esto tenemos ya claro lo que es el tipo penal y qué es lo que debemos prevenir. Y algo que debemos saber también es que todos los abogados, todos los estudiantes de derecho, los trabajadores de notarías, los notarizadores, deben tener o deben conocer también de materia civil, ¿sí? Porque a veces nos centramos en lo que es materia penal y los fiscales conocen materia penal, estoy de acuerdo, conocen, son expertos en materia penal, pero no conocen la contratación y la materia civil por su misma especialidad. Pero si nosotros vamos a investigar estos delitos, debemos conocer de materia civil y debemos conocer de materia contractual y debemos conocer de derecho notarial, ¿sí? En ese orden de ideas, pues vamos a ver que esta ley orgánica de prevención, de detección del combate de delito de lavado de activos entró en vigencia recientemente, este 29 de julio del 2025. ¿Y qué es lo que hace esta ley? Nos establece unas reformas, que es lo que vamos a analizar, que implica, que implica que ahora el notario pasa de autorizar las escrituras públicas, de dar fe pública de la comparecencia de las personas, de la capacidad de las personas, del conocimiento con el que se están obligando a las personas a verificar la trazabilidad de los pagos, ¿sí? De los pagos. O sea, no solamente ahora el notario tiene que decir que Juan Pérez es el dueño del bien y que está vendiendo a María y tiene que justificar documentadamente que es una persona legalmente capaz, que es el propietario, que ha pagado los impuestos, que conoce que se está obligando, que le están pagando el precio, ahora tiene que verificar el pago. Lo que antes no lo hacía el notario, porque no era una obligación. El notario no está obligado a verificar que se realice el pago, ¿sí? A verificar la trazabilidad del pago. Entonces aquí vamos a ver que esta nueva obligación que se incorpora al notario como sujeto obligado, pues cambia la forma de verificar la trazabilidad de todas las operaciones que se realizan utilizando el sistema notarial, el servicio público notarial. Entonces, el notario ahora ya no puede solamente autorizar las escrituras, tiene que verificar la trazabilidad del pago. Y es lo que vamos a analizar ahora, porque ahora, si ustedes va a pasar que van a ir a una notaría y les van a pedir que se justifique documentadamente la trazabilidad. Y ahí vamos a estar con problemas, que hay escrituras donde no hay o no se puede justificar el pago. ¿Ya? Y aquí sí, en nuestra legislación y con esta reforma que vamos a analizar, el notario sí está prohibido, no va a poder autorizar una escritura. Vamos a analizar. Entonces empezamos con el artículo 29 de la Ley Orgánica de Prevención, de Detección y Erradicación del Lavado de Activos. Ya, es una ley orgánica,
Entonces, esta ley orgánica tiene o está por encima de las leyes ordinarias. Entonces, aquí específicamente, y nos dice, los notarios como sujetos obligados, es decir, los notarios son sujetos obligados, ¿sí? Obligados con la unidad de análisis financiero. En el Ecuador se llama UAF, Unidad de Análisis Financiero UAF. Es la encargada, en este caso, de realizar el control de la prevención del cometimiento de delitos de lavado de activos. Entonces, en este artículo 29 ya nos da la obligación que tienen los notarios de reportar actos relacionados. Es decir, como sujeto obligado, el notario debe reportar. Informar, reportar es informar. ¿Ya? ¿A quién debe informar? A la unidad de análisis financiero UAF. ¿A través de qué? De un sistema que se llama SISLab. ¿Sí? Entonces, no solamente el notario va a autorizar ahora las escrituras públicas o los actos o los contratos, sino también tiene que reportar a la unidad de análisis financiero, como lo hacen los bancos. Los bancos también son sujetos obligados financieros. ¿Sí? Y vamos a ver que también son sujetos obligados los abogados, también son sujetos obligados los notarios, también son sujetos obligados los jueces, los fiscales, en fin. Analizando este artículo 29, pues nos dice que los notarios deberán reportar actos relacionados con, y ahí tenemos compra-venta de bienes inmuebles, ya nos dice clarito, bienes inmuebles, ya sabemos lo que son los bienes inmuebles, promesas y constitución de hipotecas de bienes inmuebles. Permutas con bienes inmuebles. ¿Qué es la permuta? Es el intercambio entre dos bienes y vamos a ver que el Código Civil también nos da una definición de lo que es la permuta, ¿no es cierto? Porque puede ser pago en dinero y otra parte pago con otro bien, que se intercambie con otro bien. Esa es la permuta. Actos societarios o fiduciarios. Entonces también vamos a ver que hay constituciones de sociedades, aumentos de capital, constitución de fideicomisos, constituciones de consorcios, que el notario está obligado a reportar. Donaciones y cesiones de derechos. La donación nosotros sabemos que no implica un pago, las donaciones, ¿no es cierto? No hay un pago, por eso la donación es un regalo. Y las cesiones de derechos también, que pueden ser a título oneroso, a título gratuito, también deben ser reportados. No hablamos solamente de aquellas que tengan o puedan ocultar un posible delito de lavado de activos, sino que aquí nos habla de manera general. Y vamos a ver que ahora se incluye el reconocimiento de firmas de compra-ventas de vehículos, de contratos de compra-venta de vehículos o maquinarias, lo que antes no estaba obligado a reportar el notario. Ahora sí tiene que hacerlo, ¿sí? Y ya no solo reportar, sino verificar también el pago. Entonces, si usted va a vender un vehículo, también vamos a tener que demostrar la trazabilidad del pago. Se acabaron los contratos de compraventa de vehículos en el que usted dice, póngale el avalúo, póngale $100, póngale lo menos posible para pagar menos impuestos. ¿Sí? Ahí estamos nosotros haciendo una actividad ilegal, la evasión de impuestos. ¿Ya? Entonces estamos enmarcándonos en un tipo penal. En operaciones de iguales superiores a $10.000, el notario debe identificar y registrar el medio de pago. No solamente verificar que en el contrato diga que el pago es de $10.000, o de $11.000, o de $12.000, y que pagó mediante transferencia, no. Identificar y registrar el medio de pago. Entonces estamos en la necesidad de ver que se presente el documento, se justifique documentadamente al notario la existencia del pago. ¿Sí? ¿Mediante qué? Mediante la utilización del sistema financiero. Pagos en efectivo. ¿Qué pasa ahora con lo que vale menos de $10.000 o las negociaciones de bienes inmuebles o de vehículos que están o cuya cuantía, cuyo valor es menor a $10.000?
pues se permite el pago en efectivo, siempre y cuando, si el monto es inferior a los $10.000, en la que este artículo de la Ley Orgánica de Prevención del Delito de Lavado de Activos nos indica que debe incorporarse una declaración juramentada dentro del mismo contrato, en la que declaran las partes que el pago se realizó en efectivo, ¿ya? Con fondos lícitos, que no existe fraccionamiento intencional. ¿Qué es esto de fraccionamiento intencional? Y esto también debemos saber, porque ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el fraccionamiento intencional? A ver, el bien cuesta $20.000. Voy a poner que ha sido realizado el pago mediante 3 pagos o 4 pagos de $5.000 en efectivo. Ya. Entonces yo no puedo hacer esto. Esto es fraccionamiento intencional. Otra forma de fraccionamiento intencional sería, si el bien vale $20.000, y hago 5 depósitos de $4.000. ¿Ya? De la misma cuenta, saco el dinero. De la misma cuenta, saco el dinero. De la misma cuenta. Esto es fraccionamiento intencional. ¿Ya? Todo esto sería una alerta. Recordemos que el notario no es fiscal, el notario no es juez, el notario no es investigador privado, ni el matrizador, ni el empleado de la notaría, no es, ¿sí? Somos abogados, ¿sí? Somos profesionales del derecho, ¿ya? Somos funcionarios investigadores de fe pública, damos fe pública a los actos y contratos, ¿ya? Y puede haber una alerta, ¿sí? De una sospecha de un posible cometimiento de delito. ¿Y qué es lo que hace el notario? Reportar, ¿ya? Reportar. Si el notario reporta, estas operaciones que ocurren o que se dan, pues está deslindándose de responsabilidad. Porque vamos a ver que la ley orgánica de prevención del delito de lavado de activos da responsabilidad a los sujetos obligados. Si los sujetos obligados no reportan, son objeto de sanciones, ¿sí? De sanciones administrativas pecuniarias. Otras son las sanciones penales, que también hay sanciones penales. Entonces, debemos nosotros conocerlas como abogados, como profesionales del derecho, como usuarios, como notarios y como trabajadores de notarios. ¿Cuál es la recomendación? Pues declarar bajo protesta, decir la verdad, que el valor ha sido pagado en efectivo y proviene de actividades lícitas. Es lo que debería decir. Si es que es un vehículo que se está comprando en $9.990 y se paga en efectivo, pues la recomendación en el contrato, incluir esta declaración en el texto del contrato. El artículo 33 de esta ley orgánica que entró en vigencia, pues ya nos dice expresamente prohibido, prohibición. Ya. Una cosa es que pueda o no pueda hacer y otra cosa es que esté prohibido. Prohibido es que no se puede hacer. ¿Ya? Y de manera general, no dicen los notarios, y aquí ya no dice compraventas de inmuebles, ya no dice compraventa de bienes muebles, no dice un contrato en específico. ¿Qué es lo que nos dice este artículo 33? De manera general, no solo para los notarios, sino para todos. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar actos, operaciones mediante el uso de monedas o billetes en moneda nacional extranjera o mediante piedras y metales preciosos cuando la transacción iguale o supere los $10.000. ¿Ya? Entonces, si usted como abogado tiene un contrato de prestación de servicios profesional y está cobrando $10.001, tienen que pagarle, señor abogado, en transferencia, cheque certificado o depósito, utilizando el sistema financiero, mediante medios trazables, sí, mediante medios trazables que se pueda verificar. No solo las escrituras públicas, no les hablo de escrituras públicas, de todos los contratos que se realicen, de todas las obligaciones que se cumplan, ¿sí? Entonces, esto aplica para todos, no solamente para los notarios. Entonces, tengamos la precaución de no cometer o irnos en contra de esta prohibición.
Ya, entonces, aplicando esto, que es de manera general, nos vamos a lo que se hace en las notarías. En las notarías se vende y se compra todos tipo de bienes muebles e inmuebles. Entonces, aquí ya no aplicamos solamente a bienes inmuebles, que eso sí debemos reportar, sino aquí el notario y el matrizador, que es la primera persona que recibe, el funcionario auxiliar de la notaría que recibe al cliente, es la primera persona llamada a decirle al comprador o decirle al vendedor que debe haber una trazabilidad del pago, ¿sí? Que debe realizar utilizando el sistema financiero. Esta ley, para reforzar lo que acabamos de ver, el artículo 33, pues reformó también la ley notarial. Es decir, la Ley Orgánica de Prevención del Delito de Lavado de Activos reformó también la ley notarial. En el artículo 19, literal M, en la que se incluye como obligación de notario identificar la forma en la que se paguen las obligaciones o actos o contratos cuando el valor sea igual o superior a $10,000. ¿Ya? No nos dice solo de inmuebles, de todas las obligaciones, de todos los actos, de todos los contratos. ¿Ya? Igual o superior a $10,000. Hay que identificar cómo se hace, cómo se pagó, ¿sí? Transferencia bancaria, cheque certificado, depósito. Si es que es permuta, pues el intercambio de un bien con otro, ¿ya? Aquí vamos a ver que existen muchas escrituras públicas de actos o contratos que se han venido pagando a lo largo del tiempo. Y eso es lo que nos vemos ahora con esa interrogante, porque dicen, yo compré ese bien hace 10 años y ahorita voy a hacer recién las escrituras. ¿Y ahora cómo justifico el pago? Señor notario, no me puede pedir algo de que yo ya hice hace años, pero no hizo usted la escritura. Y ahora la ley dice esto. ¿Cómo cumplo? Vamos a ver más adelante. También se reforma el artículo 20, numeral 8, que ahí prohíbe, aquí sí ya dice, está prohibido el notario. No puede el notario autorizar pagos en efectivo que superen los 100 salarios básicos unificados. Pero ahí nos vamos con la del artículo 33. Entonces aquí, este es específicamente a los notarios, que dice que está prohibido, no se puede hacer escrituras públicas. El notario puede decirle, no puedo hacer la escritura pública, estoy prohibido, señor. Aquí dice, si usted va a pagar en efectivo más de $47,000, pues no se puede hacer. No puede. No es que va a ir a otra notaría o va a ir donde el otro notario, no puede estar. Todos los notarios de todo el de Ecuador están prohibidos, está prohibido. ¿Ya? Pues hay que utilizar el sistema financiero. Sí, como decía Juan Carlos también, hay pagos a plazos, ¿ya? O pago con crédito. Debería estar justificado, debería estar determinado, expresamente establecido. ¿Qué es lo que pasa ahora? Para no incurrir en estas prohibiciones, lo que se ha visto es que se ponen o ponen los valores inferiores o menores al avalúo catastral municipal o al avalúo comercial. Bienes que valen $50,000, $100,000 o $200,000, pues los venden en $10,000, en $8,000, en $3,000 o en $50,000. Es decir, menos de la mitad del valor del contrato. ¿Sí? Aquí lo que debemos revisar ahora es lo que dice el Código Civil. El artículo 1732 nos define la compraventa. ¿Qué es la compraventa? Un contrato en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra parte se obliga a pagarla en dinero. El que contrae la obligación de dar la cosa se llama vendedor, el que contrae la obligación de pagar el dinero se llama comprador. El dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa se llama precio. Es clarito, no hay por dónde irse. ¿Ya? Entonces, si es que no hay pago del precio, no es compraventa, pues. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay pago del precio. Podrá ser donación, ¿sí?
o si estoy intercambiando con bienes, podrá ser multa, pero no compraventa. Tiene que haber el pago del precio. Sí, entonces se acabó eso de que es mejor una compraventa o una donación. ¿O en qué pagaré menos impuestos en una compraventa o una donación? No, sí, no se puede. Tiene que verificarse el pago en la compraventa. Si no hay pago, tendrá que hacerse donación, pues, porque le estoy donando, le estoy regalando. Ya no estoy pagando. No hay evidencia del pago. El artículo 1828 del 1829 ya nos habla de lo que es la lesión enorme y es específicamente cuando hay lesión enorme, pues cuando el precio recibido es inferior a la mitad del justo precio del bien. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el Código Civil, porque puede haber lesión enorme para el comprador y puede haber lesión enorme para el vendedor. Vamos a ver lo que dice el 1829. El 1829 del Código Civil ecuatoriano nos dice, el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa. Es decir, recibió el valor menos de la mitad. Si valía 100.000, recibió 10.000, 20.000, 30.000. El comprador, a su vez, sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que pagó por ella. Es decir, hay lesión enorme tanto para el comprador como para el vendedor. ¿Ya? Pero ahora dice, mejor, pero si le ponemos, dice notario o abogado, o el abogado dice, póngale una cláusula de que renuncia pues a la lesión enorme. ¿Es válida esta cláusula? No. Veamos lo que dice el artículo 1832. Irrenunciabilidad de la acción rescisoria por lesión enorme, expresamente, claramente. Si se estipulare que no podrá intentarse la acción rescisoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación, no valdrá la estipulación. Entonces, por más que usted ponga en el contrato, renuncio a la lesión enorme o renuncio a la rescisión por lesión enorme, pues vemos que hay cláusula expresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, estas salidas que están tratando de dar en este momento los abogados, pues no son las correctas. Un ejemplo, porque hay responsabilidad del abogado, hay responsabilidad del notario, también el registrador de la propiedad, también un sujeto obligado, entonces también va a haber este control. Entonces hay el control abogado, notaría, registro, ¿ya? Entonces, ¿qué se recomienda? Pues una cláusula preventiva para este tipo de operaciones en la que ponemos que, en cumplimiento del artículo 29 y 33 de la Ley Orgánica de Prevención de Delito y Combate de Delito de Lavado de Activos, los comparecientes declaran que el pago no se efectuará en efectivo ni mediante metales o piedras preciosas, sino por medio de transferencia o cheque certificado. El notario deja constancia del pago. Pueden hacerle una captura de esto porque es importante ya poner en el texto, no solamente poner que se pagó mediante transferencia o cheque. Declaración juramentada cuando el valor es menor a los $10.000 y esto igual no es que van a aplicar solo a las escrituras públicas, también en la compraventa de vehículos, también en su contrato de prestación de servicios profesionales como abogado que usted le van a pagar $15.000, en fin. Los comparecientes declaran al juramento que el precio inferior a los $10.000 ha sido pagado en efectivo, que los fondos son lícitos y que no existe fraccionamiento alguno, para evitar controles financieros o notariales. También, ¿sí? Recordemos que si yo, como funcionario sujeto obligado, informo oportunamente, pues evito yo mi responsabilidad. ¿Cuándo tengo responsabilidad? Cuando no informo. Y aquí vemos lo que es la debida diligencia y los reportes de operaciones sospechosas. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque no es que el notario se va a negar a prestar un servicio
público, que es el servicio público notarial, ¿no es cierto? Salvo que, como ya hemos visto, la prohibición expresa, si es que es más de 47.000 dólares, es como que el médico se niegue a atender a un delincuente que ha sido sentenciado con sentencia penal ejecutoriada, a darle atención médica. Va a decir, no, señor, usted tiene sentencia, yo no le puedo ayudar. No, no es así, ¿sí? Todos tienen derecho al servicio de salud. Así hablamos del servicio público notarial. Todos tienen derecho, así como todos tienen derecho también a un abogado, ¿no es cierto? Entonces usted no puede decir, yo soy voy a ser abogado solo de abogados de clientes que me justifiquen la licitud de sus fondos. No, ¿sí? Y esto aplica entonces para todos los profesionales independientes y para los notarios y para todos los sujetos obligados, porque no solamente son los notarios, también ahí vamos a ver que están los jueces, que están los fiscales, que están en el sector privado las empresas o compañías dedicadas a la compra-venta de bienes inmuebles, de vehículos, de bienes o servicios, en fin. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el notario? Es esto de debida diligencia y debe tener capacitado a su personal, a todo su personal, que son parte de todo este equipo de prevención, ¿no es cierto?, de prevención del cometimiento del delito de lavado de activos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el notario? Reportar. El notario lo que tiene que hacer es reportar, informar, y tiene dos tipos de reportes. El uno que es el RESU y el otro que es el ROS. El RESU es aquel reporte de operaciones o transacciones que superen el valor de los 10.000 dólares. Todas las transacciones, sean o no sean, que tengan relación o no con el cometimiento o el posible cometimiento del delito de lavado de activos, debe reportarse. Y la otra que es el ROS, ¿sí? Aquí sí se va a realizar un reporte de un posible o de una posible operación sospechosa. Entonces el notario, ¿qué es lo que va a hacer? Pues verificar la identidad y el origen lícito de los fondos, ¿ya? Aquí vemos y estamos en un problema, ¿no es cierto? ¿Cómo sé o cómo puedo verificar que el origen sea lícito de los fondos? ¿Sí? Y aquí ya nos ponen a investigar. Entonces, ¿qué es lo que haría? Si viene una persona a realizar la venta de un bien, ¿no es cierto?, que supera los 10.000 dólares, entonces yo ya tendré que preguntarle, ¿en dónde trabaja? ¿En qué trabaja? ¿A qué se dedica? Sus referencias bancarias, ¿sí? Referencias personales. Ver si es que no tiene antecedentes penales. Ujú. Y si es que yo encuentro, o como notario, como oficial de cumplimiento, como el matrizador, encuentran que la persona tiene antecedentes penales, de juicios de estafas, de prohibiciones, incluso de juicios de lavado de activos, ¿ya? El notario no le va a decir, no, señor, usted no puede realizar este tipo de actos o contratos, no puede, porque usted tiene antecedentes penales. No. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Reportar. Y ahí tiene que ser un ROS, porque es una operación sospechosa. ¿Por qué sospechosa? Porque es una persona que tiene antecedentes penales del delito de lavado de activos. E informo inmediatamente a la unidad de análisis financiero a través del CISLAF, ¿sí? Yo tengo 5 días para hacer ese reporte y me estoy quitando la responsabilidad. ¿Cuándo soy responsable? ¿Cuándo es responsable el auxiliar de notaría? ¿Cuándo es responsable el abogado? ¿Cuándo es responsable el notario? Cuando sabe del cometimiento de este delito y no lo reporta y no lo informa, ¿sí? Ahí hay responsabilidad civil, responsabilidad penal, ¿no es cierto? Y responsabilidad administrativa. La responsabilidad civil es siempre, en este caso, si es que es la negligencia del notario, será el notario. Si es del abogado, será el abogado. ¿Sí? Si es que es del matrizador, ahí es del notario. La penal siempre es personal. Sí, ahí sí no es la responsabilidad penal del notario. Es del matrizador que dejó pasar, porque a veces los auxiliares de las notarías piensan que ellos no van, nunca van a tener ningún problema, que lo único que va a tener problemas es el notario o el abogado que hizo la minuta, pero el auxiliar matrizador piensa que no va a tener nunca problema. No, sí, sí es responsable.
¿sí? Porque tiene la obligación de detectar. Es la primera persona que va a estar con el cliente y es el que puede detectar estas posible cometimiento de actividades ilícitas. Sé que me estoy pasando unos minutos del tiempo, pero es importante que conozcan, estimado Mario. Déjeme, solo les termino estos casos prácticos, que ya vamos al final. Y en los casos prácticos, bueno, vamos a ver compra-venta, por ejemplo, de $9.950, pago en efectivo, hacemos declaración juramentada, ¿sí? Dentro del texto. Transferencia de dominio sin pago debe instrumentarse como donación. Si no hay pago, debemos hacer donación. Fraccionamiento de pagos. Si es que alguien ya viene y me trae una compra-venta de un bien de $50.000 con 10 depósitos de $5.000 o 10 transferencias de $5.000, pues ya debo yo aplicar la diligencia ampliada y, de ser el caso, hacer un ROS, un reporte de operación sospechosa. ¿Por qué? Porque tengo 10 transferencias de $5.000. Tengo un precio inferior al avalúo. Debo advertir a las partes de la posibilidad del cometimiento o de acarrear la lesión enorme. Deben saber, deben conocer que efectivamente pueden llegar a tener ese problema. Por último, el formulario de conozca a su cliente. Y aquí nosotros tenemos un formulario que es que las partes deben conocer eh, a todas las partes. Yo les recomiendo que eso deba ser llenado, incluso ustedes como abogados también a sus clientes deberían tener un formulario en la que ustedes conozcan el cliente, a qué se dedica, qué actividad comercial o económica tiene, en fin. ¿Sí? Y eso les va a servir a ustedes de respaldo para en el momento que se pueda dar o se pueda ya instrumentalizar un posible delito del lavado de activos, pues ustedes van a tener ya este formulario que les va a quitar un poco o solventar que ustedes sí hicieron la debida diligencia, ¿sí? Entonces aquí tienen en sus pantallas, este es de la notaría, está la información general del usuario o del cliente, ¿no es cierto? Información familiar. Y esto también es importante si es PEP, si es una persona expuesta políticamente, ¿sí? Aquí de ley debemos hacer una diligencia ampliada. ¿Quiénes son las personas expuestas políticamente? Todas aquellas que son de elección popular, los jueces, los fiscales, en fin. Entonces vamos a ver, hay una lista de personas políticas expuestas políticamente, los ministros de Estado, los funcionarios públicos que deben llenar toda esta información. Y luego viene la declaración de licitud de fondos. Aquí declaran las partes que los fondos que utilizan son lícitos, tienen un origen lícito, ¿sí? Entonces yo ya me estoy descargando de responsabilidad con esta declaración que realizan bajo juramento. Y luego viene el análisis que realiza el matrizador, por eso aquí está firma del entrevistador. Luego tenemos la firma del oficial cumplimiento y luego la firma del notario o de la notaria. Y para terminar, pues voy a terminar con una pequeña frase que es importante y ahí abrimos las preguntas, de que la fe pública es la primera barrera contra el lavado de activos, ¿sí? El notario, los funcionarios de la notaría, es una barrera para prevenir este delito, que nosotros ya sabemos ahora que es el delito, que se pueda utilizar al servicio público notarial para el cometimiento de estos delitos. Muchísimas gracias. Ahora sí estoy abierto, estimado Mario, para las posibles preguntas que podríamos tener. Muy bien, claro que sí, doctor. En primer lugar, agradecerle por su magnífica conferencia. Sé que el tiempo nos queda corto, pero quiero agradecerle en primer lugar por acompañarnos y pues ha sido fantástico poder escuchar su disertación, al igual que la del doctor antes mencionado. Permítame únicamente, me están preguntando si esta ponencia queda grabada. Efectivamente queda grabada
y vamos a revisar las interrogantes que tienen algunos colegas y la vamos a compartir. Pueden alzar la mano para quienes lo deseen hacer, pueden establecer su pregunta por el chat, si no, vamos a leerla en las otras redes sociales. Eh, Aquí nos vamos con algunas preguntas. Me parece que es Gongra en Facebook nos dice, aquí en Ecuador se estipulaba hacer ventas simuladas de bienes inmuebles. Ahora ya no se podrá hacer, doctor. Lo que no se puede hacer es realizar compraventas o transferencias sin la trazabilidad del pago, ¿ya? Cuando éstas superen los $10,000. Entonces ya no podríamos hablar de una simulación, porque cuando uno simula, ¿qué es lo que viene? Yo simulo, por ejemplo, que soy médico. No soy médico, soy abogado, entonces yo puedo simular. Entonces, así mismo se puede simular una escritura también, sí, pero no existe esa escritura. Entonces está mal concebido lo que es simulación. Entonces, lo que sí podríamos nosotros establecer es que ya no se pueden realizar o no se deberían realizar escrituras públicas en las que no se encuentre debidamente justificada la trazabilidad del pago, ¿sí? Y ahí vienen muchas opciones que han pasado, que entre ellas lo que les había indicado de pagos que ya se han hecho con anterioridad en dinero en efectivo y que no se pueden justificar, o este tipo también en las que se vende un bien. Se promete vender al papá y el papá ahora quiere hacer directamente la escritura con el hijo, o la compraventa de un vehículo en la que antes el papá le compraba al hijo el vehículo y quien pagaba era el papá. Hacía la transferencia, entregaba el dinero, pero el vehículo salía a nombre de su hijo. Sí, ahí hablamos de buena fe, ¿no es cierto? Pero también puede darse el caso que haya mala fe. ¿Cuál es la mala fe? En que yo quiero ocultar, ¿no es cierto?, estos bienes de origen lícito, ¿no es cierto? Ocultar, y ahí hablamos del delito de testaferrismo. Cuando yo pongo bienes, dinero, activos a nombre de terceros para evitar que sea objeto de trazabilidad, ¿no es cierto? Y que me digan, a ver, señor. Paula Arellano, usted es una persona políticamente expuesta. ¿De dónde sacó estos $10,000? ¿Ya? Y no tengo cómo justificar. Entonces, sí, no se puede realizar contratos o actos de transferencia de bienes sin la respectiva trazabilidad del pago. Si es que es con pago. ¿Sí? Hasta ahí, estimado Mario. Claro que sí, doctor. A ver, vamos en este caso a revisar otra pregunta y voy a seguir, digamos, intercambiando, tanto en Facebook como en Zoom. Veo que hay un colega que tiene alzada la mano, el doctor Francisco González. Le activo su audio, doctor González, para que pueda intervenir en estos momentos, si lo quiere hacer en este caso. Tiene activado su audio. Gracias, doctor Vélez. Gracias, señor notario. Excelente ponencia que nutre nuestros conocimientos diario a diario. Muy agradecido. También felicitaciones por ese tipo de capacitaciones dirigido al público. Muchas gracias. Excelente. Una preguntita, doctor. En un caso justamente que se ventila en notaría a través de una escritura pública, eh, el señor, el padre fallece. Una vez que fallece, a las semanas los herederos se notician de que el papá supuestamente ha vendido la casa al hijo. Existe escritura pública, inclusive ya está inscrito en el registro de la propiedad. Pero los herederos se sienten afectados, ya que manifiestan que podría tratarse de una venta simulada. En la escritura consta que el pago por la compra de dicha casa supuestamente lo habían realizado en efectivo para poder eh, disimular o para que tal vez no se pueda ver esa trazabilidad del dinero, si fue o no retirado a través de una transacción bancaria. En estos casos, ¿qué se podría hacer? Lógicamente, aparte de la demanda, ¿no? Pero ¿qué se podría, cómo se podría comprobar tal situación en beneficio de los demás herederos para que la cosa pueda volver a su estado anterior y lógicamente tengan derecho todos los herederos conocidos y los no reconocidos?
Muy bien, una excelente pregunta, Francisco, y esto pasaba antes del 28 de julio. Porque si las partes venían ante el notario público y decían, recibí en efectivo $200.000, sí. Señor, ¿usted recibió los $200.000? Sí. Se autorizaba la escritura, sin ningún problema, ¿sí? El notario no podía observar y decirle, no puedo autorizarle porque no está el pago. Y peor de padres a hijos también, no. El papá, ¿cómo va a decir, no, sí recibí los $200.000? ¿Ya? Que eso pasaba. Ahora ya no se puede hacer. A partir del 28 de julio ya no se puede hacer. En el caso que usted propone, se puede demandar sin problema la resiliación del contrato por falta de pago. ¿Por qué? Porque no existe el pago. Quien debería probar que realizó el pago es el comprador. En este caso, el hijo que supuestamente compró y pagó debe justificar si pagó $10.000, $100.000, $200.000, de dónde sacó el dinero y cómo pagó. Si es que dice que es en efectivo, perfecto. A ver, vamos dentro del proceso judicial a que usted demuestre de dónde sacó los $10.000 para pagar en efectivo. Porque dice que pagó en efectivo, ¿ya? Pero ¿cómo lo pagó? ¿De dónde sacó el dinero? ¿Quién le prestó? ¿O cuál es su actividad? ¿O cuál es su perfil profesional para que sea o pueda tener los $100.000? ¿O no los tenga? Por lo general ahí, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Va a aceptar la demanda y va a hacer la resiliación, que es decir, el contrato deja de tener efectos jurídicos y vuelve la propiedad a los padres. Y los padres, como ya son fallecidos, ahora entra a la sucesión eh, intestada de los hijos. Es decir, todos los hijos tienen derecho, ¿sí? Todos los hijos tendrán derecho en proporción a cada uno lo que les corresponde al número de hijos, en fin. Entonces, eso es la única vía. No hay otra que esto ahora con la ley, con lo que acabamos de revisar, con el artículo 29 con el 33 pues ya no se dará o ya no es posible darse, ¿sí? Si ahora si es que el papá quiere darle al hijo y dejarle menos a los otros hijos, pues puede ser un testamento o puede ser una donación, ¿no es cierto? Pero siempre dándoles la parte que le corresponde a todos los hijos, porque todos los hijos, al ser legitimarios, tienen derecho a la legítima. ¿Cuál es la legítima? La mitad de todos los bienes del causante en partes iguales. La otra mitad sí, le puedo yo dejar a uno solo de mis hijos o a uno solo de mis descendientes. Entonces, sí se puede hacer las cosas si se hacen bien, pero no una compra-venta en la que no hay el pago. ¿Sí? Listo, estimado Francisco. Muchas gracias por su pregunta. No sé si tenemos otra pregunta, estimado Mario. Claro que sí, doctor. En este caso vamos a comenzar con unas preguntas en Facebook y avanzamos también con las de Zoom. Ya hicimos la pregunta que nos acaban de mencionar. Aquí un vicedecano en la Universidad de Guayaquil nos pregunta, el doctor Mano Salvas, ¿creería usted que la declaración juramentada no basta? ¿Operaciones superiores a $10.000 deben hacerse por medio del sistema financiero y no en efectivo? ¿Cuál sería su criterio, estimado doctor? A ver, todas las operaciones, todas, porque no dice solamente las escrituras, todas las operaciones de compraventas, transferencias, actos o contratos que superen los $10.000, igualen o superen los $10.000, deben realizarse utilizando medios de pago trazables utilizando el sistema financiero. Todas, no solamente en la notaría, todas. Eso está expresamente en el artículo, en el 33 de la Ley Orgánica de Prevención del Delito de Lavado de Activos. ¿Ya? Entonces ahí ya dice expresamente. Entonces no se puede hacer la declaración juramentada de que yo pagué más de los $10.000. No es un justificativo. La declaración juramentada es para pagos menores a los $10.000, es decir, hasta $9.999. Ahí se puede realizar la declaración juramentada. Se puede justificar con la declaración juramentada porque eso lo permite el artículo, en este caso el artículo 29 de la Ley Orgánica de Prevención del Delito de Lavado de Activos, el inciso final. Ahí sí se puede justificar, ¿sí? Pero no puedo yo hacer una declaración juramentada decir que pagué 10.000 en enero, 10.000 en marzo, 10.000 en junio. No, no se puede, ¿sí? Porque ahí hablamos del pago fraccionado.
Entonces, eso debemos nosotros entender el alcance de esta ley, ¿no es cierto? Y ver otras alternativas que sí son justificables. Por ejemplo, lo que le decía, una promesa de compraventa. Si existe la escritura pública de promesa de compraventa que se firmó, se me ocurre, en el año 2010, en la que dice que se pagó en efectivo 50.000, pues ya está. Ese es el documento que va a justificar el pago de los 50.000. Yo no tengo por qué pedirle como notario y decirle, no, a ver, señor. Usted tiene que justificarme los 50.000 que hizo hace 10 años. No, ¿por qué? Porque la ley no es retroactiva. ¿Sí? No es retroactiva la ley. Pero ya tengo yo el documento, que en este caso es la promesa de compraventa, que justifica haberse realizado el pago por un documento público, un instrumento público, que es la promesa de compraventa, y ahí sí yo puedo justificar. ¿Sí? Otros casos, se vende el terreno, ya hace la construcción, ¿no es cierto? Pero las escrituras hacen después. ¿Qué quiere decir? Yo compré el terreno, pero la construcción la realicé yo. Entonces no puedo pagar el valor del terreno de la construcción ahora que está perfeccionada las escrituras. Entonces debo justificar en el texto de la escritura y documentadamente que yo realicé la construcción. Entonces yo pago una parte del precio ahora y la otra corresponde a la construcción que yo realice. Ya sí hay un montón de variables que se ocurren en la contratación, innumerables variables que el notario debe analizar y verificar la procedencia o no. Lo que sí no está permitido, el pago en efectivo y fraccionado si es que pasa de los $10.000. ¿Podrá ser a crédito? Sí. Yo no me puedo poner y decir, señor, no dé a crédito. O sea, va a vender una casa en $1.000.000, pero está dando crédito de $990.000. No puedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque así se realizan las negociaciones. Pero ¿qué es lo que sí tengo que hacer yo como notario? Es reportar, hacer un reporte a la UAPE, ¿sí? En esta operación es sospechosa, ¿por qué? Porque vale $1.000.000 y está pagando $10.000 en efectivo y está debiendo $990.000. Ujú. Entonces, esa es la clave. No es en negarse, sino es en reportar. Lo que sí está prohibido a las partes. El 33 dice a las partes está prohibido. ¿Sí? Y la reforma a la ley notarial prohíbe al notario autorizar escrituras públicas cuyo pago en efectivo sea superior a los $47.000. ¿Listo? Perfecto, doctor. Le quiero preguntar cómo estamos con el tiempo. Nos podemos extender unos 20 minutitos más por tema de preguntas. Sí podemos extendernos, vamos a tratar de ayudarles. Si es que hay las inquietudes del caso, pues vamos a ver, tratar de solventarlas. Perfecto. En este caso, el colega Patricio Castillo nos dice, doctor, esas cláusulas deberían también imponerse en las minutas que firmamos como abogados o en los Sí, contratos. la recomendación para los abogados, porque como vimos el artículo del COIP, el 317, también habla de, no solamente nos dice quién sea el beneficiario, sino también nos dice adquiera, transfiere, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta, se beneficie, oculte, distribuya, impida, organice, asesore. Mire, asesore. Entonces, ¿qué es lo que hacen los abogados? Asesoramos, ¿sí? Asesoramos a nuestros clientes. Entonces, deberían, señores abogados, o deberíamos como abogados o como futuros abogados, pues establecer estas cláusulas en los contratos. Y no solamente en las minutas que se van a hacer por escritura pública, sino como vemos en todos los contratos, ¿sí? En todos los contratos de estas cláusulas en las que quien declara es el contratante. ¿Sí? Las partes declaran que el pago se realizó en efectivo, ¿sí? Y que no proviene de actividades ilegales o ilícitas. Incluso algunos abogados saben poner deslindando de responsabilidad profesional del derecho que redacta el presente contrato o que redacta la minuta o al notario que autoriza o al registrador. Ya, eso también se podría poner. Es recomendable. Pongamos, sí, entonces ahí la responsabilidad, ¿qué es lo que estamos dándole a las personas que están contratando? Y yo como abogado estoy justificando, ¿no es cierto? Que al redactar la minuta o que al redactar el contrato, ¿no es cierto? Consulté a las partes sobre la negociación lícita, el origen lícito del pago. Porque por lo general el objeto es lícito. Lo que es ilícita es la causa, porque eso no podemos verla.
El objeto lícito es la compra-venta del carro, es la compra-venta de la casa, que tiene todos los papeles, que es legal, que está matriculado, que no tiene gravamen, que no tiene observaciones, que el vendedor tiene la cédula, que el comprador tiene la cédula, que está consciente de lo que va a hacer. Sí, eso es legal, es listo, el notario lo garantiza, ¿sí? Pero ¿qué es lo que no puede saber el notario ni puede saber nadie? ¿Qué es lo que está atrás? ¿Sí? La causa de la persona que está realizando la negociación. Nadie puede saber, ¿sí? Puede ser delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, trata de personas, corrupción, concusión, cohecho, evasión fiscal. No podemos saber. Ni siquiera del vecino que nosotros tenemos al lado, al frente, por más que lo conozcamos, no podemos asegurar que tiene una actividad lícita, ni tampoco que tiene una actividad ilícita, ¿sí? No somos nosotros fiscales, jueces ni investigadores para decir si sí o si no. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Es de prevenir el cometimiento de este delito, lavado de activos, y como ya vimos, de todos los activos de origen ilícito. Listo, sigamos, Mario. Claro que sí, doctor. La colega Angélica Mena nos dice, buenos días, doctor. Excelente ponencia. Una pregunta. ¿Qué entidad se encarga de revisar los formularios de licitud de fondos? Ya, muy bien. Todas las entidades, los sujetos obligados, que vamos a ver que hay sujetos obligados que tenemos no solamente los bancos y las instituciones financieras, ellos son los primeros sujetos obligados y son los que más reportes hacen a la unidad de análisis financiera porque todas las transacciones sospechosas o de lavado de activos se utilizan en los bancos. Sí, el 70-80% es utilizado por los bancos y las otras por las otras entidades financieras que son las cooperativas, instituciones de ahorro y crédito, en fin, ¿sí? Y otra parte, como sujetos obligados, tenemos a los notarios y ahí también entran lo que son las constructoras de bienes inmuebles. También entre otros, están los patios de carros o las empresas que venden vehículos como sujetos obligados a reportar a la UAP. Entonces, nosotros como sujetos obligados, digo nosotros porque yo como notario público debo realizar este reporte, debo informar a la UAP, ¿sí? Entonces, todos los sujetos obligados deben presentar estos reportes a través de un sistema que se llama SISLAF, que está en la página web de la UAP. Ahí se envían todos los reportes. Reportes, el RESU, que es el reporte de operaciones que superan los $10.000, que se realiza de manera mensual hasta el 15 cada mes. Esos se realizan todos los sujetos obligados. Y la otra, que es el reporte de operaciones sospechosas, que eso tienen que hacerle los sujetos obligados cuando se detecta una posible sospecha del cometimiento de un delito de lavado de activos. ¿Ya? Y ahí nosotros debemos tener este formulario, ¿no es cierto? Y debemos nosotros tener o realizar una debida diligencia, que eso está en la Ley Orgánica de Prevención del Delito de Lavado de Activos. Entonces yo, al tener este formulario, ¿no es cierto? Que yo le hice llenar al usuario, que investigué, que cumplí mi función, mi obligación como sujeto obligado, ¿no es cierto? Yo debo tener un archivo de lo que hice. Le hice llenar el formulario. Le consulté de dónde o qué origen tienen los fondos, ¿no es cierto? Y reporté o no reporté, porque puede darse el caso de que no reporte. Se me ocurre, estamos haciendo una compraventa ahorita. Mario es el que está vendiendo y Francisco está comprando, Mario recién estuvo en Europa, entonces hace el pago con euros, entonces me llama la atención y digo, bueno, ¿por qué está haciendo el pago con euros? Sí, pues me parece sospechoso que Mario pague con euros si es ecuatoriano y todo, entonces, pero luego me pongo a investigar y no digo, no, Mario recién ha estado en España y es más, están las publicaciones en la prensa, entonces yo sé que él estuvo en España, entonces lógico que haya venido con euros, entonces ya no es una operación sospechosa. Sí, entonces yo ya investigué, le hice llenar el formulario a Mario, investigué, estuvo en Europa, es un abogado, se dedica, yo qué sé, ¿sí? Tiene un RUC, también puedo ver si tiene un RUC. Entonces su perfil que tiene Mario da para que haya tenido euros y para que haya realizado el pago en efectivo, yo qué sé,
5.000 euros, se me ocurre, ¿sí? Entonces, si en un principio podría ser o considerarse como sospechosa, pero cuando yo hago el análisis o hago la debida diligencia, si evidencia que no, pues entonces ya no remito, ¿ya? ¿Quién me podría pedir los formularios? La UAPE. La UAFE es una entidad de control que podría realizar inspecciones in situ, es decir, a la notaría, y no solo a la notaría, sino a todos los sujetos obligados, ¿sí? A los bancos, a las cooperativas, a los abogados que también tienen la obligación de reportar, a los jueces que también tienen la obligación de reportar. Vamos a ver en la ley orgánica que dice quiénes son los sujetos obligados, ¿sí? Entonces ellos van a verificar y van a decir, a ver, señor notario, ¿usted le hizo llenar el formulario? Sí, aquí está. Entonces, perfecto, van a revisar. ¿Y usted hizo debida diligencia? Sí, aquí está. Y si no hizo, ahí sí tenemos nosotros una sanción administrativa que está establecida en el, eh, la ley orgánica de prevención del delito de lavado de activos. Y vamos a ver esta que está vuelta en el 319 del COIP. Entonces, no sé si pueden ver, les voy a hacer un poquito el zoom. Ya. La persona que siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad competente y estando encargada de funciones de prevención, detección y control del lavado de activos, que omita el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas en la ley, será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a un año. Pues nos dice, clarito. Entonces, por eso debemos nosotros tener la documentación. Y como vamos a ver que nos dice la ley orgánica de prevención del delito de lavado de activos por 10 años. Todos estos archivos, estos expedientes que le escuché yo también a Juan Carlos, que en España son 10 años, también aquí nosotros debemos tener o conservar toda esta documentación por 10 años. Formulario conozca a su cliente y todo lo que nosotros hayamos hecho de debida diligencia. En el caso de que sea o una posible eh, comisión de un delito de lavado de activos. Como les dije, no somos jueces, no somos fiscales, entonces no podríamos nosotros decir que efectivamente es o se trata de un delito. No, el único que puede decir en el Ecuador que una persona cometió un delito es el juez penal, el tribunal penal. Ni el fiscal, porque el fiscal acusa, ni el notario, ni el abogado, ¿sí? No pueden eh, sentenciar o indicar que una persona es culpable del cometimiento de un delito. No es, solo con sentencia penal ejecutoria. Entonces, todos tienen también el principio de inocencia. ¿Ya? Entonces, guardemos esta documentación porque vamos a ver que los abogados también están obligados a reportar. ¿También son sujetos obligados? Sí. Salvo, lo que sí no pueden reportar los abogados, salvo el secreto profesional. Si yo por secreto profesional conozco que mi cliente, yo que sé, ha realizado efectivamente el ocultamiento de una cantidad de dinero con la que tenía efectivo, yo que sé, y yo soy el abogado que le estoy defendiendo, pues no puedo yo ir y decirle al juez, vea, si mi cliente es culpable. No puedo, ¿sí? Pero bajo el secreto profesional. ¿Qué es lo que sí yo tengo que reportar como abogado? Es, por ejemplo, estoy autorizando, se me ocurre un ejemplo, estoy autorizando un contrato de compra-venta de una maquinaria, que no es necesario. Recordemos que la venta de bienes muebles se perfecciona con la entrega de la cosa y el pago del precio. No es que voy a la notaría, no es que tengo que ir al banco o que tengo que registrarme. Entonces yo solamente entrego el bien mueble y pago el precio y se acabó. ¿Ya? Hablemos de una venta de una joya. Entonces van donde usted como abogado y dice, vamos a hacer esta compraventa de esta joya o de este cuadro. ¿Cuál es el precio? $100.000. ¿Sí? Queremos que usted nos dé haciendo el contrato. Entonces usted hace el contrato y dice, a ver, ¿cómo van a pagar? En efectivo. Ya, entonces usted dice, no, hay esta disposición del artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención de Delitos de Lavado de Activos. Dice, no, señor, sí vamos a hacer, no importa, hágale nomás. Entonces ahí usted hace el contrato y ¿qué es lo que tiene que hacer? Es reportar. Reportar a la unidad de análisis financiero, a la UAP. Entonces ahí si usted va a reportar, va a tener un formulario, conozca a su cliente.
va a hacer el reporte, va a decir si como abogado se utiliza este contrato. No está diciendo que usted que es un ladrón, que está lavando el dinero. No, es una posible operación sospechosa. ¿Por qué es sospechosa? Porque se está pagando en efectivo, ¿sí? O con joyas preciosas, en fin. Entonces, si yo ya hice, estoy cumpliendo con mi obligación de control como sujeto obligado. Y ahí ya no tengo responsabilidad. Si es que yo no informo, ahí sí tengo responsabilidades. Porque no es, estoy viendo como abogado que se está cometiendo un posible delito y no estoy reportando. Al otro caso, pongamos que efectivamente usted dice el contrato. Ahí hizo el análisis, dijo, no, este señor que vende las joyas tiene esta trayectoria, es conocido, tiene esta sala de ventas, yo qué sé, entonces para mí no es una operación sospechosa, pero tiene toda la documentación de todo el análisis que le hizo usted al comprador y al vendedor. Entonces usted tiene documentadamente todo lo que hizo y para usted no era una operación sospechosa. ¿Y qué es lo que pasa? Después de un mes, la fiscalía descubre que sí es del delito de lavado de activos, les meten presos a todos los involucrados y les acusan penalmente y después le van a llamar a usted. Porque ¿qué es lo que va a hacer la persona que está detenida? Va a decir, aquí está el contrato y el contrato me dio redactando el abogado Pablo Arellano y aquí está, y él es abogado. Entonces le llaman a usted y dice, sí, yo redacté, pero aquí está. Y hice el formulario, conozco a su cliente, hice la debida diligencia y verifiqué que las partes no constituían ningún riesgo porque son personas que tienen una actividad económica, que tienen un RUC, no tienen antecedentes penales. eh, Se revisó también que tienen cuentas bancarias, tienen referencias personales, entonces no hay responsabilidad. Listo, eso, Mario. Veamos si avanzamos con otras más. Claro que sí, estimado doctor, nos dice justamente Adrián Espinosa. Frente a un pago fraccionado, la simple existencia de esa división es suficiente para generar sospecha o el notario debe ir más allá y determinar que, que ese fraccionamiento es injustificado o innecesario. A ver, eso me pasó y justo esta semana, que hacen pagos de $5.000, ¿sí? De $5.000 mediante depósitos y transferencias bancarias. Entonces me llamó la atención porque es un pago fraccionado. Entonces me puse a revisar y eso también hay que tener mucho cuidado, que en un pago de $5.000 lo hacen desde la banca móvil captura de pantalla del teléfono celular y el otro pago de $5.000 me traen lo que les llega al correo electrónico y le imprimen. Entonces me dan dos pagos, el uno que yo lo veo físicamente tenía una distribución en la imagen y el otro el correo electrónico. Pero al revisar me percato de que las dos tenían el mismo número de operación, ¿sí? Es decir, tenía el mismo número, el depósito es decir, era la misma. Entonces, ¿qué es lo que querían? Es sorprender al notario, ¿no es cierto? Y al matrizador, porque es el que primero revisa, de que se está realizando el pago de 10.000 cuando en realidad se pagó solo 5.000. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado y evitar en lo posible dudar, ¿no es cierto?, de los usuarios que efectivamente se realice el pago de la forma correcta, ¿sí? Entonces, verificar. Entonces, no solamente, porque estamos acostumbrados, también ya se me ha costado mucho con los empleados o con los auxiliares de la notaría, que verifiquen efectivamente que esté hecha la transferencia del comprador al vendedor, que sea del banco y el número de la transacción y que sea el titular de la cuenta el que está vendiendo, ¿sí? Entonces, no solamente es cuestión de coger y poner, póngale todo, aquí están las transferencias, pongan el script, no, hay que verificar, ¿sí? Eso, estimado Mario. Muy bien, doctor, vámonos con las siguientes preguntas. Yolanda Delgado nos dice, ¿se puede tomar como prueba una declaración juramentada de una persona que ya falleció? Es el caso de un proceso ordinario de unión de hecho post-mortem, donde el juzgador tomó una decisión juramentada como prueba. Ya, para lo que es la unión de hecho, bueno, ahí no hablamos de lavado de activos, pero sí se puede justificar la existencia de la unión de hecho con una declaración. Sí, no es que constituye la declaración juramental de la unión de hecho, no, sino eso sirve como prueba.
¿Y qué es lo que va a hacer el juez con las otras pruebas? Porque esa no puede ser la única prueba, sino con las otras pruebas. Yo qué sé, le justificará que tienen hijos en común, que vivían en un mismo lugar, que tenían cuentas conjuntas, que se presentaban como marido y mujer, con otros testigos, y ahí el juez va a reconocer la existencia de la unión de hecho. Pero no es que solo con la declaración juramentada o se puede considerar como prueba plena. Eso no es así. Perfecto, doctor. Y por honor al tiempo nos vamos, me parece, con la última pregunta. Nos dice John Merchan. Doctor, ¿una persona de la tercera edad está en la capacidad de vender o firmar un contrato? ¿No carecería de nulidad? Listo, ahí tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a los notarios a tener una atención reforzada con las personas de la tercera edad, ¿sí? No, la Corte Constitucional no nos dice que son incapaces las personas de la tercera edad, porque la incapacidad solamente la pueden dictar un juez, ¿sí? Solamente un juez es el único que puede dictar o emitir una sentencia judicial en la que se declara que una persona adulta mayor, ¿no es cierto?, es incapaz. No puede hacer ninguna otra persona más. Entonces, aquí está la sentencia. Les comparto para que ustedes puedan verla. Es la sentencia 832-20. ¿Qué es lo que dice? Acción de protección contra particulares y estándares para celebración de escrituras en las que intervienen personas adultas mayores. Es importante y les recomiendo que ustedes la revisen. Porque aquí, ¿qué es lo que dice? En el punto 3 que les voy a leer, dice, la Corte Constitucional del Ecuador enfatizó que los servicios notariales deben adaptarse a las necesidades de las personas adultas mayores, lo que implica poner mayor atención a las situaciones particulares que atraviesan quienes van a celebrar una escritura pública. Efectuarles todas las preguntas que estimen necesarias para dicho fin. En el caso de una compraventa de un bien inmueble, deben asegurarse de que quienes comparecen comprendan todas las implicaciones y efectos de la transferencia de dominio de dicho inmueble. Entonces, si hablamos de personas de la tercera edad y que van a vender un bien, deben no solamente realizarse el pago a la cuenta de la persona de la tercera edad mediante la utilización del sistema financiero cuando pase los 10.000. No. Así sea de $500, tiene que hacerse el pago con transferencia bancaria o depósito o cheque. Si es de $1.000, también. Si es de 500, también. De lo que sea. Sí, ¿por qué? Porque las personas de la tercera edad, los adultos mayores, gozan de protección, no son consideradas como personas vulnerables y tienen protección constitucional. Entonces, cuando hablamos de personas de la tercera edad, necesariamente debemos nosotros, como notarios y como abogados, ¿no es cierto?, precautelar los derechos de estos grupos vulnerables, ¿sí? Entonces, si está vendiendo, que se haga el pago. Si está donando, que efectivamente sepa que está regalando. Y para eso hay que hacer la insinuación para la donación. ¿Y qué es la insinuación para la donación? Que la persona que va a donar justifique tener bienes adicionales al que va a donar. ¿Para qué? Para que no se quede sin nada. ¿Ya? Entonces, las personas de la tercera edad no es que están impedidas de celebrar actos o contratos por la edad, no. Lo que sí tienen es mayor protección por parte del notario, cita que está obligado a reforzar su atención para precautelar los derechos de esta persona vulnerable, ¿sí? Y si es que el notario evidencia de que se podría tratar, ¿no es cierto?, de que le quieren sorprender al, a la persona de la tercera edad, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para quitarle sus bienes o despojarle de sus bienes. Pues ahí lo más lógico es que el notario se niegue, ¿sí? Alguien me comentaba que una persona de la tercera edad eh, ya tenía unos 90 años y quería hacer una unión de hecho con una, yo digo chica, porque para una persona de tercera edad vendría a ser menos que una nieta de 20 años. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hace la unión de hecho?
para que cuando la persona de la tercera edad fallezca, la señora de 20 años coja el Montepío. ¿Sí? Entonces es evidente, pues. Entonces, ¿qué le va a decir? No, pues, porque estamos viendo que evidentemente se quiere abusar de, en este caso, de la persona de la tercera edad para obtener un beneficio para otra persona. ¿Mm? Listo, Mario. Perfecto, doctor. Y con esta pregunta finalizamos. A su vez, también le compartiremos en el debido momento, posterior a la ponencia, el material de estudio. Nos dice aquí un colega, si nos puede repetir el doctor Francisco González la sentencia, y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se podría verificar si un notario cumplió con un deber de precautelar al adulto mayor conforme de que forme parte de un grupo vulnerable? Bueno, todos los notarios recibimos una capacitación por parte del Consejo de la Judicatura porque aparte de esto, esta sentencia también nos obligó. Es del año 2021 y nos dieron una capacitación a, a todos los notarios respecto de la forma en la que se debemos o debemos nosotros atender a estos grupos de atención prioritaria, ¿sí? Entonces, todas las notarías no solamente les van a atender de manera preferencial a las personas de la tercera edad, sino que también tienen la obligación de dar esta atención reforzada, ¿sí? Las escrituras públicas en las que consta o se evidencia la transferencia de dominio de una persona de la tercera edad, pues vamos a ver que debería existir el tema del pago. Y la otra es de que el notario evaluó la capacidad efectiva de la persona de la tercera edad, porque una cosa es la capacidad legal. La capacidad legal es cuando la persona tiene más de 18 años, ¿sí? Todos somos legalmente capaces. Pero la capacidad efectiva es la que nosotros la tenemos para realizar un determinado acto o contrato. Entonces, por ejemplo, si es que yo estoy bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Yo no puedo celebrar, no puedo manejar un vehículo porque me puede accidentar, peor voy a celebrar un contrato, ¿sí? Entonces, de la misma manera, el notario tiene que evaluar a todas las personas, no solamente las de la tercera edad, a todas las personas. Pero tiene que reforzar esta evaluación de la capacidad al adulto mayor, porque el adulto mayor tiene protección por parte del Estado y tiene, porque por lo general suelen abusar los mismos herederos de estas personas de la tercera edad. ¿Para qué? Para manejar las cuentas, para querer hacer poderes generales, por ejemplo, para donar y vender los bienes. Entonces eso no se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer? Porque la persona, el adulto mayor, tiene que estar consciente de que va a vender, ¿sí? No es que yo como adulto mayor le doy el poder general a mi hijo para que él venda, done y haga. No. Si yo estoy capaz para vender, pues yo mismo voy a vender. O doy un poder en el que diga para que venda en tal precio y el dinero me acrediten en mi cuenta. Eso también puede hacer. O si es que voy a donar como persona adulto mayor, voy a decir, le voy a regalar esto a mi nieto, quiero regalarle a mi nieto, ¿ya? Pero no como un poder general, el hijo va a disipar o va a disponer de todos los bienes del papá, del adulto mayor, ¿sí? Entonces son cosas que tiene que analizar el notario que autoriza la escritura, que autoriza el poder, que no se vulnere los derechos de las personas, de los adultos mayores. Listo, estimado Mario. Muy bien, distinguido doctor. Me parece que hemos contestado todas